Muy bien, queridos alumnos, vamos a empezar nuestra primera sesión correspondiente al mes de noviembre. Bien, miren, ven, nos toca un tema muy importante y muy interesante para, para el estudio de las ciencias químicas. Hoy vamos a empezar química orgánica. ¿Qué te parece? Profesor, nunca he escuchado sobre esta química. Allá. Quiero que primero me prestes atención a lo siguiente. La química es una ciencia que se encarga de estudiar la estructura, la composición y la transformación de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Pero la química es muy amplia, la química es muy amplia, ¿ya? Porque está relacionado con todo lo que le sucede a la materia. Y tú sabes que materia es todo, ¿correcto? Materia es todo lo que tiene masa, peso, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Entonces la química está incluida en todo el estudio de la materia, correcto. Entonces como la química estudia todo, es muy amplia. Nosotros hemos visto química inorgánica. Cuando hablábamos de química inorgánica, hablábamos de hidruros, óxidos ácidos, óxidos básicos, hidróxidos, sales. Ahora hace poquito hemos visto química cuantitativa, o sea, cálculos químicos, cantidades, reacciones químicas. Hay una parte de la química, si la química orgánica se encarga de estudiar a todos estos elementos que están en la tabla periódica y cómo es que estos elementos se mezclan para poder formar sustancias y grupos y familias, moléculas, macromoléculas. La química orgánica es aquella parte de la química también conocida, a la química orgánica también se le conoce como la química del carbono. También se le conoce como la química del carbono. Y tú me dirás, ¿por qué, profesor, la química del carbono? ¡Wow! Le conocen a la química del carbono, ¿sabes por qué? Porque la química orgánica, única y exclusivamente, estudia al átomo de carbono. ¿Qué te parece? Es la parte de la química que solamente estudia al átomo del carbono, no estudia a otro. Y aunque te parezca mentira, la química orgánica es mucho más abundante que la química inorgánica. O sea, si en la química inorgánica tenemos 120 y tantos elementos que se mezclan entre sí para formar sustancias, en la química orgánica existe una infinidad de sustancias que se pueden originar, ¿correcto? Entonces, quiero que me prestes atención acá. La química inorgánica estudia a todos los elementos dispuestos en la tabla periódica, incluyendo el carbono. Pero la química orgánica no. La química orgánica es también conocida como la química del carbono, que única y exclusivamente se encarga de estudiar al átomo del carbono. ¿Y por qué estudia el átomo de carbono? Porque el átomo de carbono es una sustancia muy abundante en la naturaleza. El átomo de carbono es una sustancia que se encuentra en la Tierra, que se encuentra en la atmósfera, que se encuentra en tu cuerpo. Sí, en el interior de nuestro cuerpo hay muchísimo carbono, que se encuentra presente en todos los cuerpos, el carbono. El carbono está presente en todos los cuerpos, ¿correcto? El carbono también está presente en los vegetales, en los minerales, en los carbonatos, en los silicatos. O sea, el carbono es muy abundante, y es porque es abundante el ser humano lo ha aprovechado. Y como lo está aprovechando el ser humano, entonces lo está estudiando. Empecemos entonces. La química orgánica estudia el compuesto del carbono, eso ya te dije. ¿Ya? Los términos de química orgánica, ¿desde cuándo se comenzaron a estudiar? A partir del siglo XVIII, ¿correcto? A partir del momento en que los eruditos comenzaron a investigar cómo es que se originaban las sustancias orgánicas a partir de un compuesto inorgánico. ¿Cómo es esto, profesor? Mira, en 1828
Waller, estaba preparando cianato de amonio. ¿Correcto? Y entonces, este investigador lo sometió al calor y mira lo que pudo obtener este cianato de amonio. Hizo una reacción química y se transformó en urea, ¿correcto? Porque hubo una ligera liberación de nitrilos. Un compuesto, ¿y qué es la urea? Un compuesto típicamente orgánico. ¿Y dónde se produce la urea? Eso se produce en el interior del organismo de los seres vivos. Sí, la urea es parte del orín, correcto. Producto del metabolismo, la urea aparece como un compuesto orgánico. Pero mira cómo este compuesto orgánico fue sintetizado en el laboratorio a partir de un compuesto inorgánico. Entonces, siempre que nosotros hablemos de química orgánica, vamos a hablar de la presencia del carbono, del hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos a veces están presentes en nuestro organismo en variedades distintas dependiendo el organismo del ser vivo. Hay organismos que contienen fósforo, azufre, cloro, bromo, yodo y otros, dependiendo la especie de organismo del cual estemos estudiando, vamos a ver su composición macromolecular. ¿Ya? Mira, hasta la actualidad se siguen sintetizando sustancias orgánicas, pero se ha hecho más de 2 millones de estructuras y su número aumenta día a día porque los investigadores siguen mezclando, siguen haciendo, siguen sintetizando, siguen formando moléculas, macromoléculas, etcétera, 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 etcétera. La química es una ciencia en la que de repente si tú tienes un compuesto y le agregas, le adicionas un carbono más, ya lo cambiaste, ya no es el mismo, ya es otro, y por lo tanto tiene otras propiedades, ¿correcto? La química orgánica es muy usada en la medicina, porque gracias a la química orgánica se preparan los antibióticos, los anestésicos, las vacunas, las pastillas, los sueros, o sea, todo el ente médico o el sector salud básicamente es trabajado por químicos farmacéuticos orgánicos puros, ¿correcto? Entonces, en la agricultura también se utiliza para poder elaborar insecticidas, pesticidas y una serie de hormonas vegetales que van a ayudar al conservamiento y a la mejor, ¿qué te digo?, a la mejor reproducción de cada especie vegetal que se esté tratando. Y en la alimentación ni que se diga, pues, en la alimentación ni que se diga, los azúcares, los aceites, las grasas, los aminoácidos, las proteínas, las vitaminas, son importantes, ¿correcto? Bien. Entonces ingresemos de frente nosotros a ver a la maravilla esta que se llama el átomo de carbono, porque el átomo de carbono es la estrella principal en la química orgánica, ¿correcto? El átomo de carbono es lo máximo en química orgánica. Si no hay átomo de carbono, no existe química orgánica. El átomo de carbono es único en su posibilidad de formar enlaces químicos diferentes a los de cualquier otro elemento. Tiene semejanzas muy limitadas al silicio, al boro, al germanio y otros vecinos en la tabla periódica, pero no es igual. Tengamos en cuenta que cada elemento químico tiene su propia estructura, su propia nomenclatura, sus propias características, ¿correcto? El átomo de carbono, tú lo puedes encontrar, te decía, en la naturaleza, en la tierra, en tu cuerpo. Mira, una representación cristalina del átomo de carbono es el diamante. El diamante es carbono. Es una de las formas alotrópicas, quiere decir que no tiene una forma definida. Un diamante tú no vas a ir y vas a decir, uy, qué bonito, mira mi diamante, mira, ve. No. El diamante tiene una forma alotrópica. O sea, molecularmente no tiene una fórmula definida, es amorfa. Por lo tanto, el diamante es una sustancia muy dura, ¿correcto? Es la más dura de todos los minerales, sin embargo, existen algunos productos artificiales que lo rayan. Por ejemplo, el carburo de siliciuro, de titanio, también el carburudo son artificiales y los rayan. Pero el diamante
ese, ese objeto precioso que se sintetiza a cientos y cientos de temperatura y luego cuando sale a la superficie después de una explosión volcánica con las lavas y todo, se solidifica y es encontrado en su transcurso. Bueno, esa es una forma alotrópica del carbono, ¿correcto? Otra forma del carbono es en las puntas de tu lápiz. Se le llama grafito, ¿correcto? Sí, los lápices tienen una punta, ¿verdad? Ya, pues ese carbón se llama grafito. Es otra de las formas alotrópicas del carbono, ¿correcto? De las formas amorfas, dice que no tiene una estructura definida. ¿Por qué? Porque lo encuentran como carbonos naturales. Sí, en las rocas, sí. Como antracita, la hulla, lignito, la turba. Son distintos tipos de rocas que se van diferenciando de acuerdo a su estructura molecular, pero todos tienen carbono. Y también existen los carbonos artificiales. ¿Conocen al negro humo o no conocen al negro humo? ¿No lo conocen al negro humo? No te preocupes, agarra un papel y quémalo. Si sale humo, ahí está el negro humo, ¿correcto? Profesor, no le creo, ¿verdad? El negro, no te digo que todo tiene carbono, ¿no me crees? Agarra un cartón, agarra papel, agarra tu sillón, préndelo y vas a ver lo que va a pasar. Al quemarse va a salir un humo negro, dependiendo. Hay cuerpos que emiten menos cantidad de humo porque hay menor cantidad de carbono. Hay cuerpos que emiten humo, pero totalmente oscuro, es porque hay mayor cantidad de carbono. Hay cuerpos que no emiten, si tú agarras un papel va a ser un humo tenue, es que hay poca cantidad de carbono. Ese es el negro humo, ¿correcto? El desprendimiento del átomo de carbono cuando el cuerpo entra en combustión directa, ¿ya? Y el carbón animal, ese es ¿qué te digo? De los compuestos orgánicos. Cuando estos compuestos orgánicos entran en combustión, aparece el carbón animal. El carbón del palo, bueno, cuando el palo tú lo vas a, ¿no? Y el coque es otro tipo de carbón también, ¿correcto? Bien. Bien, algo muy importante que hay que saber. El átomo de carbono se combina con otros átomos, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, mediante la compartición de electrones, es decir, formazos enlaces covalentes. Yo quiero que prestes atención a algo. El carbono es tetravalente. ¿Qué cosa quiere decir tetravalente? ¿Qué cosa quiere decir tetravalente, profesor? Cuando te digo que el carbono es tetravalente, te digo que siempre va a contar con 4 electrones de valencia. Es decir, siempre el carbono va a estar con 4 electrones. Mira acá, ve, mira acá, mira esta figurita de la notación del Lewis. Mira el carbono, ve. Cada puntito negro, vamos a suponer que cada X, ¿ya? Cada X es un electrón del carbono. Entonces el carbono siempre va a tener 4 electrones. Mira, acá no hay X, pero acá hay, mira, estos son electrones, 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 electrones. Ahí están sus 4 electrones. Por eso decimos que es tetravalente. Siempre va a ser tetravalente. Siempre. Mira acá, presta atención. Presta atención a esta figura, por favor. El acetileno, mira. Solamente para que lo veas. ¿eh? El carbono siempre tiene 1, 2, 3, 4. Profesor, no veo 4. Acá hay 3, pues. Acá hay 3. Acá hay 3. Profesor, ¿y dónde está que no lo veo? Ya. Siempre decimos, por ejemplo, si acá hay un carbono, a ver, vamos a verlo un poquito mejor. Vamos a suponer, a ver, un ratito, acá. Me voy acá, ¿ya? Un ratito, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? Quiero mi lápiz, acá está. Ya está. Presta atención, por favor. Cuando te digo que un carbono es tetravalente, que el carbono siempre va a tener 4 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. Cuando un átomo de carbono se une con otro átomo de carbono, mira, a ver, acá, y dice que acá hay un enlace, decimos que acá hay un electrón.
o un hidrógeno. Pero como abajo hay 3, ¿sí o no? Ah, profesor, entonces decimos que acá hay 1, 2, 3, más 1 que está acá, 4. Por eso decimos que es tetravalente. Por eso nosotros decimos que el átomo de carbono es tetravalente, ¿correcto? Mira, ve, presta atención acá, mira, ve, 1, 2, 3, 4, ¿te das cuenta? Mira, este carbono tiene 4 electrones, mira, ve, 1, 2, 3, 4. Mira, este carbono tiene 4 electrones, mira, ve, 1, 2, 3, y este de acá, que está acá, se ha corrido, 4. ¿Me dejé entender? Entonces decimos que los átomos de carbono sufren también de autosaturación. Es una de las principales propiedades del átomo de carbono, el cual se une a otro átomo de carbono también, que son átomos para formar cadenas carbonadas. Mira, yo te decía que un átomo tiene cuatro electrones, ¿verdad? Mira, ve, acá hay 1, 2, 3, 4. Es decir, un átomo de carbono siempre va a tener 4 hidrógenos. Profesor, ¿y el de acá no tiene 4? ¿Cómo que no? 1, 2, acá hay 3 y acá hay 4. ¿Correcto? Profesor, el de acá también tiene 4. El de acá también tiene 4. Ah, ya entendí. Correcto. ¿Está bien? Esto es cuando una molécula es saturada. Pero también existen las cadenas lineales insaturadas. ¿Listo? Muy bien. Bien, hasta ahí